Hola, hola, mis adorados y adoradas fanáticos de las telenovelas turcas, confidentes de los dramas del corazón, y expertos en los entresijos de la farándula. ¿Cómo les trata la vida hoy? Espero que estén radiantes y listos para una dosis extra de emoción, porque hoy les traigo un vídeo que no solo está candente, sino que podría derretir el hielo de un iceberg. Prepárense para sumergirse en un mar de chismes, revelaciones y momentos dignos de guión de telenovela, porque lo que les tengo hoy es una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de la realidad. Como ya bien pudieron intuir por ese título que los llama como el canto de una sirena en una noche de luna llena, vamos a desmenuzar, analizar y saborear cada detalle de una de las parejas más icónicas, veneradas y hasta obsesivamente shippeadas del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos, esos dos seres que parecían sacados de un sueño, que nos hipnotizaron con sus miradas cargadas de electricidad, que nos cautivaron con sus sonrisas que iluminaban la pantalla, y que nos dejaron a todos, absolutamente a todos, con el corazón latiendo a 1000 por hora gracias a su química explosiva. Pero agárrense fuerte porque esta vez la historia no se limita a los sets de grabación, ni a las alfombras rojas, ni a los eventos donde el glamour se respira en el aire. No, señores y señoras, esta vez vamos a hablar de una aventura, de una escapada digna de una película de espías, una aventura romántica, secreta, sí, secreta como el ingrediente secreto de la receta de la abuela. Que estos dos tórtolos se han mandado a la Tierra del Sol, el flamenco, las tapas y por supuesto, el amor de España. España, mis amigos, España. Parece que el encanto de la península ibérica fue el escenario perfecto para que Kerem y Hande se desconectaran del mundo, se olvidaran de los flashes y los paparazzi, y se entregaran a la magia de su amor lejos de los reflectores. Antes de que nos sumerjamos en el torbellino de detalles jugosos, necesito su complicidad. Si son de esos que viven por los dramas, que aman los chismes del corazón, y que se deleitan con cada giro inesperado en el mundo de las telenovelas turcas, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ni una pizca de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes, y podrán ser los primeros en enterarse de todas las novedades que tenemos bajo la manga. Y si ya forman parte de esta gran familia, 1.000.000 de gracias por su lealtad. Ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos hacia la noticia bomba. Entonces la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo fue que nos enteramos de esta escapada digna de un thriller romántico? Pues, como suele ocurrir en estos casos de alto voltaje, los rumores comenzaron a circular como un reguero de pólvora en las redes sociales. Fotos borrosas, avistamientos fugaces en restaurantes de ensueño, comentarios misteriosos en Instagram que dejaban más preguntas que respuestas, todo, absolutamente todo, se conjuró para confirmar lo que muchos ya sospechábamos: Hande y Kerem se habían ido juntos a España. Y no se crean que esta fue una escapada planeada con meses de antelación, con reservas confirmadas y anuncios a bombo y platillo. No, mis queridos detectives del corazón. Esto fue una operación secreta, una misión planeada con el máximo sigilo para evadir a la prensa hambrienta de noticias y a los fans que, como nosotros, los siguen a todas partes con la misma intensidad que un león a su presa. Se dice, se rumorea, se comenta en voz baja, que eligieron una ciudad española, específicamente una de esas ciudades con un encanto que te roba el aliento, con calles empedradas que respiran historia, con plazas que vibran con la vida, y con una gastronomía que te hace cerrar los ojos y suspirar de placer. No les puedo revelar con exactitud cuál fue la ciudad, porque la privacidad es un tesoro que debemos respetar, pero créanme cuando les digo que es un lugar donde el romance se manifiesta en cada rincón, en cada farola, en cada susurro del viento. Pero, ¿qué andaban haciendo Hande y Kerem en la península ibérica? Bueno, además de disfrutar de su tiempo juntos, lejos del ruido y el estrés, se dice que se dedicaron a explorar los rincones más emblemáticos de la ciudad, que se perdieron en la magia de los mercados locales, que se deleitaron con las exquisiteces de la cocina tradicional, y que, por supuesto, se regalaron momentos de puro amor que hicieron latir sus corazones al ritmo del flamenco. Los afortunados testigos que los vieron pasear por las calles de la ciudad, aseguran que se les veía más enamorados que nunca, que se tomaban de la mano como si fueran dos imanes irresistibles, que se dedicaban miradas cómplices que derretían hasta el alma más fría, y que se reían a carcajadas como si estuvieran viviendo en una comedia romántica. ¡Ay, el amor, qué hermoso es cuando se vive con esa intensidad, con esa entrega, con esa pasión que incendia! ¡Ah, el alma! Claro que, como en toda historia de amor que se precie, también hubo momentos de tensión, pequeños sobresaltos que añaden sabor a la trama. Se cuenta que en un restaurante donde se encontraban cenando a la luz de las velas,
fueron reconocidos por algunos fans que no pudieron resistir la tentación de pedirles una fotografía. Hande y Kerem, fieles a su amabilidad y cercanía con sus seguidores, accedieron a tomarse algunas selfies, pero al mismo tiempo, se notaba que estaban ligeramente incómodos por la situación. Y es que al final del día, ellos también son seres humanos que necesitan su espacio, su privacidad, su derecho a disfrutar de su intimidad lejos del escrutinio público. Otro rumor que ha corrido como la pólvora en las redes es que aprovecharon este viaje para rodar algunas escenas para una campaña publicitaria. Algunos aseguran haber visto a un equipo de producción merodeando por los alrededores de la ciudad, lo que ha dado pie a especulaciones sobre un posible proyecto en conjunto. Pero hasta el momento, no hay nada confirmado. Así que tendremos que esperar con paciencia y mantener los ojos bien abiertos a la espera de que ellos mismos nos revelen más detalles. Ahora, detengámonos un momento para analizar con lupa esta escapada que ha revolucionado el mundo del chisme. ¿Por qué eligieron España? ¿Por qué la mantuvieron en secreto? ¿Qué significado se esconde tras esta aventura? Bueno, la respuesta a estas preguntas podría ser más simple de lo que imaginamos. En primer lugar, España es un país que tiene una conexión muy especial con la cultura turca. Numerosas series turcas han arrasado en España, conquistando los corazones del público y creando un vínculo muy fuerte entre los artistas y sus seguidores españoles. Además, España es un país con una belleza natural que quita el hipo, una historia que se siente en cada piedra y una atmósfera que inspira al amor y a la pasión, lo que la convierte en el destino ideal para una escapada romántica. En segundo lugar, el hecho de que el viaje fuera secreto podría indicar que Hande y Kerem buscaban escapar de la presión mediática, de la atención constante, de los flashes que los persiguen a cada paso. Después de su éxito arrollador en la serie Senkalkapm, su relación se convirtió en el tema de conversación de todos los medios de comunicación y de todos los fans que seguían su romance como si fuera un capítulo más de su telenovela favorita. Así que una escapada secreta a otro país, lejos del bullicio y de los focos, se presentaba como una estrategia ideal para disfrutar de su amor en la intimidad y la tranquilidad que tanto anhelaban. Y en tercer lugar, este viaje podría ser la prueba definitiva de que su relación va más allá de los guiones, de los sets de grabación, de las alfombras rojas. Sí, todos éramos conscientes de que su química en Senkalkapm era de otro planeta, pero esta escapada nos confirma que lo que hay entre ellos es real, que hay un sentimiento profundo que los une, un lazo invisible que los atrae como un imán, y que los lleva a buscar momentos de intimidad y complicidad. Además, esta aventura demuestra que Hande y Kerem no se dejan llevar por los chismes, por las críticas ni por la presión de los medios. Ellos escuchan su corazón y hacen lo que les hace felices, lo que les permite crecer y evolucionar como pareja. Pero la trama no termina aquí. Después de su escapada a España, Hande y Kerem fueron vistos en otros lugares, también en secreto, también sin previo aviso. Se comenta, se rumorea, se dice en voz baja, que fueron a una playa paradisíaca, donde disfrutaron del sol, de la arena, del mar y de la compañía mutua, y que fueron a una montaña, donde se perdieron en la inmensidad de la naturaleza y recargaron energías para seguir construyendo su historia de amor. Parece que esta pareja está decidida a vivir su romance al máximo, sin importar las distancias, ni los obstáculos que puedan surgir en el camino. Y es que en el fondo, todos queremos ver felices a Hande y Kerem. Nos enamoramos de ellos en Senkalkapm, nos emocionamos con su romance en la vida real, y ahora los apoyamos en cada paso que dan. Sabemos que su relación no es un camino de rosas, que tienen que lidiar con la fama, con los chismes, con la presión constante de los medios, y con la mirada escrutadora de los fans, pero también sabemos que su amor es fuerte, que es genuino, que es capaz de superar cualquier adversidad. Ahora, es necesario mencionar que, como en todo relato, también existen voces que dudan de la autenticidad de la relación entre Hande y Kerem. Algunos aseguran que todo es un montaje, que solo están juntos para generar publicidad y que su romance no es más que una estrategia de marketing. Sin embargo, yo personalmente me niego rotundamente a creer en esas teorías conspirativas. Prefiero creer en el amor, en la sinceridad, en la magia que existe entre Hande y Kerem. Prefiero creer en las miradas cómplices, en las sonrisas espontáneas, en los gestos de cariño que se prodigan mutuamente, en la energía que transmiten cuando están juntos. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos, todos guardamos la esperanza de un cuento de hadas. Y la historia de Hande y Kerem se asemeja mucho a uno de esos cuentos que nos hacían soñar cuando éramos niños. Dos jóvenes actores que se enamoran en el set de grabación,
que superan las adversidades que se presentan en su camino, que viven su romance en secreto, y que se muestran al mundo como una pareja unida, fuerte y enamorada. ¿Acaso no les parece maravilloso? Además, su relación no solo ha acaparado titulares por sus escapadas secretas y sus momentos de romanticismo. También ha sido noticia por su compromiso con causas sociales, por su labor humanitaria. Hande y Kerem han participado en varias campañas para ayudar a personas necesitadas y han demostrado que su fama puede servir para construir un mundo mejor. Son dos personas comprometidas con su trabajo, con su relación y con el bienestar de los que los rodean. Y eso, creo yo, es algo que debemos destacar y admirar. Y hablando de compromiso, muchos se preguntan si Hande y Kerem tienen planes de boda. Por el momento, no hay ninguna confirmación oficial. Ambos han declarado en diversas entrevistas que están disfrutando del presente y que no quieren apresurar las cosas. Pero si me permiten compartir mi humilde opinión, creo que el matrimonio es algo que está en sus planes, algo que tarde o temprano se hará realidad. Porque al final del día, ¿quién no querría pasar el resto de su vida al lado de la persona que ama con todo su corazón? Ahora, volviendo al tema de su escapada a España, se dice que Hande y Kerem aprovecharon el viaje para aprender algunas frases básicas de español. Algunos los vieron practicando palabras y expresiones como hola, gracias, te amo y qué bonito. Y es que el idioma del amor es universal, pero qué hermoso es poder expresarlo en diferentes lenguas. Además, si algún día deciden instalarse en España, el dominio del idioma les será de gran utilidad. Y es que la vida de Hande y Kerem es como una telenovela que nunca termina, llena de drama, de romance, de intriga y de mucha emoción. Pero a diferencia de las telenovelas, esta historia es real, es auténtica, es protagonizada por dos personas que se aman con una intensidad que traspasa la pantalla y que viven su romance con toda la pasión que les dicta su corazón. Y por eso los apoyamos, los admiramos y queremos verlos felices. Pero bueno, creo que ya les he contado todo lo que sé hasta ahora sobre la escapada secreta de Hande y Kerem a España. Ha sido un vídeo extenso, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo con ustedes esta noticia de alto voltaje. Y es que en el fondo todos somos un poco chismosos y nos encanta saber qué pasa con nuestras parejas favoritas. En resumen, Hande y Kerem se fueron de escapada secreta a España, disfrutaron de su amor en privado, fueron vistos en diferentes lugares, demostraron que su relación va más allá de la pantalla, hicieron frente a algunos rumores, reafirmaron que su amor es fuerte y verdadero, y nos dejaron a todos con la miel en los labios y con ganas de saber más. Su historia es como una telenovela de la vida real, llena de emoción, de romanticismo y de magia. Ahora, quiero darles las gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado y que los haya entretenido. Si es así, por favor, dejen su comentario aquí abajo compartiendo qué les pareció la noticia, qué piensan de la relación entre Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que tratemos en el canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su suscripción nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles las mejores noticias del mundo de las telenovelas turcas. Así que eso es todo por hoy, mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas y a los chismes del corazón. Los quiero un montón, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando, sigan amando y sigan disfrutando de la magia de las telenovelas. Adiós.